el capítulo 42 de Isaías, que dice, el Padre Dios hablando, aquí está mi siervo, a quien sostengo mi elegido, en quien me deleito. Amén. Mira, esta oración, este texto escrito declara tres verdades. El Padre que dice, he aquí mi siervo. El Padre, luego de decir eso, le dice que a su siervo le va a dar el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es ese siervo? ¿Quién es ese siervo? ¿El modo hijo? ¿El estuche? Como dicen otras doctrinas. ¿Quién es ese hijo? Juan el Bautista, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante, declara quién es ese siervo. Amén. ¿Quién es ese siervo? Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, mirad, ese es el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. ¿Quién era ese siervo? Jesucristo. Jesús de Nazaret. Porque a Jesús le está presentando Juan el Bautista como alguien con esa capacidad de quitar pecados del mundo. Aquí veríamos también que la doctrina arriana o de los testigos de Jehová serían nulas, ya que una criatura no puede perdonar pecados. Ninguna criatura, sea aquí en la tierra o en el cielo, puede perdonar pecados. Pero este Cordero de Dios, o sea, el siervo de Dios Padre, tiene la capacidad de quitar pecados. Bendito sea el Señor. Ahora Juan el Bautista no solamente va a presentar a Jesús como alguien enviado con esa capacidad de quitar pecados, sino también que el Espíritu de Dios desciende sobre este Hijo o Jesús. Recuerda, Jesús es el mismo Hijo. El Hijo es el mismo Jesús. No vayan a dividir, porque hay doctrinas que lo dividen. Jesús humano y Jesús divino. Que Jesús humano oraba a su Jesús divino. Esa es una apostasía. Esa es una herejía del nestorianismo del siglo IV de la Iglesia Católica Romana. Uno de los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana se desvió para contradecir al sacerdote Eustaquio. Sacerdote Eustaquio decía que Jesús era el Padre. Amén. Mientras el sacerdote Nestorio, el sacerdote católico Nestorio, decía, no, Jesús humano oraba a su Jesús divino. Y estas doctrinas del catolicismo desviado, que se desvía más y más, lo tienen algunas pseudo cristianos como los Jesús solo, la unicidad. Eso no es atacar, este es hablar la verdad. Entonces Juan el Bautista presenta el cumplimiento de Isaías 42. ¿Qué dice Isaías 42? Que el Padre envía a su siervo y en ese siervo le van a poner el Espíritu Santo. Isaías 42 habla claro de que el Padre tiene un siervo. Ahora, si Jesús es el Padre, ¿cómo es que va a ser siervo? O si Jesús es solo, ¿cómo es que va a decir, he aquí mi siervo? No, es que está diciendo a su Jesús humano. Ah, usted es seguidor del sacerdote Nestorio. Jesús humano y Jesús divino. Porque no hay ningún texto donde diga Jesús humano hablando a su Jesús divino. No hay ningún texto. Esa es una deducción, una inferencia. Y una deducción y una inferencia no es bíblico. Así de claro. Amén. Isaías 42 es clarísimo. Una declaración del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Como dicen algunos que antiguamente los profetas no creyeron en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, si aquí Isaías está diciendo claramente. Y esto se cumple en el bautismo de Jesús. ¿Amén o no? Vamos a ir a Mateo 3:13, ¿no? Mateo 3:13. También vemos claramente el bautismo de Jesús.
En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al río Jordán. Imagínense, de Galilea hasta el río Jordán es lejísimo. Y Juan el Bautista no quería bautizarlo a Jesús. Pero Jesús le dice, déjalo así para ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo delante de Dios. Entonces Juan consintió. Jesús, una vez bautizado, el Hijo está ahí, ¿eh? El Hijo. Jesús es el Hijo. No vayan a dividir. No vayan a decir Jesús es el Padre y el Hijo es el velo, el estuche. Esa es una ignorancia. El Hijo es el mismo Jesús. Jesús es el mismo Hijo. Entonces, dice, Jesús una vez fue bautizado, salió del agua. En esto el cielo se abrió. Amén. Y Jesús, viendo que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien he elegido, o en quien también dice, tengo complacencia. Amén. Isaías 42 declara claramente este evento que se cumple después de 800 años de que Isaías habló en el bautismo de Jesús. Amén. Cuando Jesús sube del agua del bautismo, el Padre Dios desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Isaías 42 dice, aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. Amén. Este es mi Hijo amado, en quien me deleito, o en quien tengo complacencia. Y dice que en ese momento desciende también el Espíritu Santo sobre el Hijo, sobre el siervo. Aleluya. Y Juan el Bautista lo ve al Espíritu Santo, porque dice, vi descender, aleluya, al Espíritu Santo sobre Jesús. Juan 1:32. Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. ¿Quién es él? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo. El Hijo es el mismo Jesús. Jesús es el mismo Hijo. En el Hijo o en Jesús, que es el mismo ser, descendió el Espíritu Santo y se quedó con él. Aleluya. Y Juan el Bautista lo ve al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el Padre Dios, ¿por qué no murió Juan el Bautista? Porque Jesús dice, Juan 1:18, que al Padre nadie puede ver. Pablo también dice que el Padre habita en lugar inaccesible, que ningún ser humano puede entrar y vivir o verlo. Amén. Si el Espíritu Santo era el Padre, ¿por qué no murió Juan el Bautista? Porque él vio con sus ojos físicos. Eso indica que el Espíritu Santo no es el Padre. Así como el Hijo, el siervo, no es el Padre. Pero ese siervo, ese Hijo, tiene la capacidad de perdonar pecados. ¿Quién perdona pecados? Solo alguien que procede de Dios o que sea igual que Dios el Padre. Entonces, el siervo, siendo distinto, es igual que el Padre. Vamos con la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Primero, para que entiendan mejor, del verso 2. Dice que el Padre Dios nos habló en estos últimos tiempos por el Hijo. El artículo el indica que el Hijo no es un título o un estuche, sino es un sujeto. Un sujeto. El Hijo nos habló por el Hijo. Aleluya. Él es, o sea, el Hijo es el resplandor glorioso de Dios. Amén. Si el Hijo es creado, entonces el Padre Dios no tenía resplandor. Ahí va muriendo ya la doctrina arriana y los unicitarios que dicen que el Hijo no es Dios. Luego dice, la imagen misma del ser de Dios. O sea que ese Hijo, ese siervo que vino a esta tierra y fue hecho carne según Juan 1:14, es la impresión exacta del Padre Dios. Amén. Es la impresión exacta del Padre Dios. Por eso que el Hijo tiene los mismos atributos del Padre. El Hijo dice, yo soy el Alfa y Omega, tal como el Padre lo dice. Amén. Por eso también el apóstol Juan
en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, declara la eternidad, la comunión y su divinidad del monógenes. ¿Quién es el monógenes? El siervo, Jesús, el Hijo. Bendito sea su nombre. Juan 1:1 declara, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y otros deducen, cuando dice el verbo era Dios, es el Padre, es el Padre, es el Padre. Y luego dice, Jesús es el Padre, Jesús es el Padre. Señor te reprenda. Falto de doctrina es afirmar que Jesús o el verbo sea el Padre. Otros dicen, no, el verbo es una simple voz del Padre, un plan de Dios en la eternidad, no existía como un ser. Poder en la sangre de Jesucristo, hermano. Amén. Señor reprenda al diablo. Son herejías dentro del cristianismo que vienen engañando a miles de personas, llevando al infierno. Amén, con el cuento de que Jesús es el Hijo, no puede ser Dios. Su divinidad sí es el Padre. Señor reprenda. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Amén. Entonces ese Jesús, según Hechos 3:13, el Hijo es el mismo Jesús. Jesús es el mismo Hijo, sin división. Un solo ser con doble naturaleza. Un solo ser con doble naturaleza. Siendo el monógenes Theos, se hace carne. Juan 1:14. Y estando en esa humanidad, Él no dejó de ser monógenes Theos. Siguió siendo el monógenes. Lo que no usó es su deidad. Amén. A veces, para turbar a los hebreos, dijo, yo y el Padre uno somos. Y los judíos agarraron piedra para matarlo porque estaba hablando blasfemias. ¿Cómo este hombre va a decir que es igual que el Padre? Pero nosotros, según la Biblia, vemos claramente que el Hijo es la impresión exacta del Padre Dios, según Hebreos 1:3. Ahí está la palabra sustancia, del griego que viene, amén, como una impresión exacta del Padre Dios. Por eso es la imagen, porque eso es lo que dice, la imagen misma de su sustancia. Entonces Jesús es la representación exacta del Padre Dios. Por eso es monógenes Theos y tiene todos los atributos del Padre. Aleluya. Así, en ontología es igual que el Padre. Por eso que mucha gente se confunde ahí. Amén. Por otro lado, Jesús dice, yo soy, ¿no? Por ejemplo, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces dijeron, entonces Jesús es el Padre. Jesús es el Padre. Y sale eso de Jesús Padre. Y una doctrina desviada. Y fue derrotada en toda su historia. Amén. Esos patripacianos, que el Padre muere en la cruz en modo hijo. Esos patripacianos, su historia es negra porque fue derrotado. Amén. Aplastado en toda la historia que apareció. El patripaciano aparece en el siglo II y casi florece en el siglo III. Pero en el año 325, 300 líderes de la iglesia primitiva lo destrozaron, lo declararon hereje y apóstata junto con el arrianismo, junto con el Arrio. O sea, Arrio, Sabelio, Praxia, todos ellos fue declarado hereje y apóstata. Y hoy hay gente que sigue a esta doctrina. Amados amigos y hermanos, la Biblia nos dice que Jesús, el Hijo es Jesús, Jesús es el Hijo. El Cristo es el mismo Jesús. Jesús es el Cristo. El Hijo es el mismo Jesús. Ese Jesús es la impresión exacta del Padre Dios, como dice Hebreos 1:3, la imagen misma del ser de Dios. Aleluya. Eso indica que el Hijo, siendo el monógenes Theos, siendo distinto en identidad, es coigual, coeterno en ontología. ¿Cómo le ve? ¿Cómo le ve? Por eso que el Padre le dice a su Hijo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y el Hijo también al resucitar dice a su Padre, subo a mi Padre, subo a mi Dios, subo a vuestro Padre y a vuestro Dios. ¿Tres dioses? ¿Dos dioses? Diga lo que quieras, porque aquí no estamos hablando de tres dioses. Porque si yo hablara de tres dioses, estaría diciendo que el Hijo pelea con el Padre por el poder y la fama.
Y el Espíritu Santo lucha con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso estaría diciendo si yo predicara treteísmo o politeísmo o dioses. No, yo no estoy hablando de eso. Más bien condeno a esa afirmación. La Biblia presenta que el Hijo es la impresión exacta del Padre Dios. El Espíritu Santo procede del Padre. Y Juan 14:16 lo declara. 3. Yo, dice Jesús, voy a hablar con el Padre. El Padre no es Jesús, porque el artículo él indica que el Padre es un sujeto. Mientras yo oraré, yo rogaré, habla de que Jesús está poniéndose en primera persona como alguien, como un yo. Y luego de identificarse como yo, como Jesús, como el Hijo, va a decir, voy a orar al Padre, voy a rogar al Padre, en el cielo. Y ese Padre va a enviar otro consolador. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Amén. Por ahí me dicen, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿No has leído Juan 14:26? Ahí dice Jesús mismo, el consolador. ¿Quién era el consolador? Ese otro. ¿Cómo se llamaba? Espíritu Santo. Tú vas a decir, oiga, Espíritu Santo no es nombre. ¿Y quién eres tú? ¿Tú eres mejor que Jesucristo? Poder en la sangre de Cristo, hermano. Bien, amados hermanos y amigos, esto es la verdad. Pura Biblia. Conozca la verdad. Isaías 42 declara al Padre feliz con su Hijo monógenes Theos, con su impresión exacta de Él, que es el Hijo. Y en ese Hijo, que es impresión exacta del Padre, también mientras va a estar en la tierra, o sea, le va a ungir, le va a llenar al Espíritu Santo, porque ese siervo no va a usar su divinidad, su ontología, sus atributos. No va a usar para pelear con el diablo. Va a pelear como hombre y va a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Y Juan lo ve al Espíritu Santo y no murió. Entonces el Espíritu Santo no es el Padre, el Hijo no es el Padre, mientras al Padre nadie puede ver. Y el Padre no mudó, ni varió. Lo dice Santiago 1:17. Entonces, ¿cómo se atreven estas personas a decir que el Padre vino a la tierra en modo hijo? Otros dicen, no, el Padre creó un estuche y lo ponen como ejemplo, a ver, la estuche de la guitarra. La guitarra tiene su estuche, ¿verdad? Entonces, el estuche es el Hijo, mientras dentro de ese estuche que está la guitarra es el Padre. Lo ponen ejemplos así, supuestos pentecostales. Nada tienen de pente, solamente son los costales rotos. Eso lo tienen. Ahí está el señor Mendizábal. Él pone en su red social, ahí está su ejemplo. No, yo no estoy inventando, tampoco estoy acusando. Ese señor Mendizábal dice que Jesús es un estuche de la guitarra. El Padre es la guitarra. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Si la Biblia dice que Jesús es la impresión exacta del Padre, es igual que el Padre en todo, en todo. Por eso que es único en su clase. Jesucristo es único en su clase. Por eso se le llama monógenes Theos. Al Espíritu Santo lo llamó Dios los apóstoles. Amén. Entonces Isaías 42 se cumplió en Mateo capítulo 1, en el bautismo de Jesús. ¿Cómo lo ve? Por eso que David, acerca del Hijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Amén. Y luego en su libro de Salmos, David dice un rato al Hijo, para que no se enoje. Como un título, por ahí dicen que Hijo es título. Un título no puede enojarse. Por ahí dicen que el Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título. No quieren aceptar la identidad del Padre, la identidad del Hijo y del Espíritu Santo, con el cuento del modalismo o con el cuento de tres dioses. Amén. Pero esta es la Biblia. Aleluya. Luego vamos a estar hablando otros días sobre el profeta Isaías.